Una guerra o en el mismo momento de una guerra también hay esperanza de este bebé ante la alegría justamente Sí, claro. de todos quienes estaban en ese lugar y de las penurias, porque, a ver, la cabeza en ese momento juega un factor fundamental. Pero total. Estás huyendo de tu país, a lo mejor tuviste que dejar a tu marido, que él se tuvo que quedar porque tiene que ir a la Total. guerra. Vos estás embarazada, no Estoy a sabés cuándo van a punto. ser tu hijo y mirá dónde terminan haciendo el hijo. Tal vez, como dicen siempre, el nacimiento de un hijo viene con un pan bajo el brazo. Ojalá que ese pan bajo el brazo, en este caso, sea la paz. Que sea la firma de un cese, ¿no?, de hostilidad y que sea justamente el fin de la guerra. Pero mientras lo que está pasando son este tipo de situaciones. Padres que se desprenden de sus hijos y los despiden entre llanto porque tienen que quedarse a combatir en su país. Gente, mujeres en realidad, que están en un sótano esperando a dar a luz, con lo importante que es mantener la calma en ese momento, cuando ya es difícil de por sí tener que poner todas tus fuerzas para que nazca una vida. Alejandro Launagaray está comunicado con nosotros vía Zoom y es analista internacional, porque hoy hubo muchas noticias que llegan justamente de este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Y una tiene que ver con esta famosa reunión que ha habido en Bielorrusia entre las partes para lograr un acuerdo. Le voy a preguntar a Alejandro si hay detalles de esa reunión, porque lo último que sabemos es que justamente Ucrania pidió no solamente el cese de fuego, sino el retiro de todas las fuerzas rusas, sobre todo en la capital Kiev. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por llamar. Bueno, estos detalles, esta reunión en Bielorrusia puede tener un buen término o no. Muchos analistas manifiestan que no va a ser de... Una primera ronda de negociaciones allí en Bielorrusia, cerca de las fronteras con Ucrania. Como muy bien y claramente decías, Ucrania pide el cese de hostilidades y el retiro total de las tropas de Rusia. Eso, en principio, bueno, no sabemos si va a suceder. Hoy continúan los ataques porque Rusia dijo que más allá de las conversaciones van a seguir hasta cumplir los objetivos militares planteados, pero hay que esperar que sale esta primera ronda. Más allá de lo que digan el resto de los especialistas analistas, no podemos saber con certeza cuáles fueron los resultados. Lo van a comentar cada una de las partes. Yo espero que haya lo principal que el mundo espera, yo espero que se logre, es por lo menos que baje un escalón esta, valga la redundancia, escalada que se viene dando en la guerra ya llamada ruso-ucraniana, ¿no?, que empezó hace 8 años, Sí. y ahora de manera directa Rusia ingresó hace unos días, ya con sus tropas en prácticamente, distintas ciudades del país, con el objetivo de desmilitarizar. Y a ver, hay un objetivo clave. ¿Por qué digo espero? Y de manera ya, yo estoy un poco bastante preocupado, ayer lo dije en otros canales y a través de mis redes, porque ayer se convirtió en el momento más peligroso de las últimas décadas. Porque en medio del desenvolvimiento de esta guerra, la escalada también se aceleró por parte de Occidente, por parte de la OTAN, que ya anunció que iba a enviar, por un lado, equipamiento pesado para ayudar a Ucrania, para ingresar por Polonia y para ingresar por el sur. No sé, no tenemos un mapa, ¿no? Para ingresar por el sur, Sí. por la ciudad de Mariupol, armamento, Pero Alejandro, aviones. y la respuesta de Rusia a eso fue poner en alerta a su equipamiento nuclear. Las fuerzas de disuasión estratégicas que involucran equipamiento convencional, esto es no nuclear, y también las armas nucleares. Como decía ayer, desempolvó Vladimir Putin las valijas nucleares. Claro. Están encendidas. No abrió la valija todavía, pero ya están encendidas y en un nivel de alerta que ya es preocupante y no pasaba hace décadas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió hace pocos días que rompió la racionalidad y la historia de las últimas décadas? Por eso nos dejó sorprendidos no solo a la comunidad internacional, al mundo entero, sino a muchos analistas que decíamos, no hay
no estaban las condiciones para que Rusia ejerciera esta acción, para que invadiera Ucrania. ¿Qué pasó? El presidente ucraniano había dicho, en una reunión, ¿no?, con un micrófono en mano, que Ucrania estaba pensando en abandonar los acuerdos que le prohibían a Ucrania tener armas nucleares. Ajá. Eso fue el 19 de febrero. Sí. Alejandro. Poquitos días, 3 o 4 días después comienzan las acciones militares rusas, que lo primero que vienen haciendo, Sí. las primeras ciudades que fueron, es donde se piensa y se cree que Ucrania podría desarrollar, con ayuda de Washington, armas nucleares. Claro. Alejandro, me queda la sensación que Ucrania llega a esta mesa de negociación con la moral alta, además que ha conseguido el respaldo de una gran cantidad de países que han solidarizado con ellos en cierta forma. Ahora, ¿qué condiciones se tendrían que haber dado en esta reunión, que todavía no sabemos cuál es el resultado, para pensar en que este conflicto podría tener algún tipo de acuerdo en el corto plazo? A ver, yo no creo que sean las negociaciones finales, más allá de que acuerden algunas cuestiones, porque por un lado, como bien decían ustedes y afirmaban, ¿no?, también recién yo, Ucrania pide el cese de hostilidades y el retiro total de las fuerzas de Rusia. De hecho, Zelensky ya firmó una nueva nota, hace horas nomás, pidiendo ingresar a la Unión Europea. Sí. Ese es un tema negociable para Rusia, la Unión Europea, pues recordemos que Finlandia está en la Unión Europea, pero no está en la OTAN. Y por otro lado, Rusia, que digo Finlandia porque tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, ¿no? Esto es lo que sería de acá a Tucumán, más o menos la cantidad de kilómetros que tiene con Finlandia. Y no resultaba un problema Finlandia para Rusia. Alejandro, Pero perdón, sí. Y en este marco está reunida la Asamblea de Naciones Unidas Claro, la ONU. para, entre todos, terminar de alguna manera, condenar el ataque y la invasión de Vladimir Putin, donde hubo un pronunciamiento, incluso ya. Podríamos decir, este repudio más fuerte, más rotundo a lo que tiene que ser, obviamente, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Es una nueva declaración del gobierno argentino sin, digamos, exponer también sus relaciones con Rusia, pero sí condenando esta guerra. Yo pregunto, Alejandro, con todo este panorama que está sobre la mesa ahora, la reunión de Bielorrusia, la Asamblea de Naciones Unidas, las potencias de Occidente ayudando de alguna manera con armamento a Ucrania, aunque sabemos que va a ser inútil por el poderío que tiene Rusia, y además el pedido de Zelensky de ingresar a la Unión Europea. Con este tablero que está sobre la mesa, ¿esto alcanza para hacer retroceder a Vladimir Putin? No, la situación es muy preocupante. Vamos, dos claves quiero comentar que tiene en relación con lo que decían de recién, de la condena, de la Asamblea General, de la Argentina. En la guerra, el timing, los tiempos son muy importantes. A medida que pasan las horas, los días, que empiezan a mostrarse y a conocerse situaciones como la opinión pública internacional, dentro de las Naciones Unidas, si bien lo que pueda definir la Asamblea General no es vinculante, no hay nada obligatorio, porque lo obligatorio es en el Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene poder de veto, al igual que las otras 4 potencias nucleares. Ahora, hay un elemento muy importante. ¿Cuál? Desde el lado ruso, dicen, en estas conversaciones, lo no negociable es el ingreso a la OTAN, la desmilitarización de Ucrania, y esto lo explico yo, que por ahí no se dice, pero más allá de los que ya tenían, de los 5, ¿no? Estamos hablando Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China, no pueden tener armas nucleares. Bueno, a ver, hagamos un punto acá, Alejandro, por favor, porque Esto es lo más nosotros con un equipo de crónica rumbo a Ucrania, es que las bombas, los misiles siguen surcando el cielo ucraniano y el ataque de Rusia a Ucrania no cesa. Dame un segundito y presten atención a las siguientes imágenes. Estamos viendo un misil ruso, ¿no? Lanzado por Rusia directamente hacia Ucrania. Este es el video. Esto es lo escalofriante de la guerra. De qué manera uno
cuando ve estas imágenes, siente bronca, siente angustia por toda esa gente que justamente tiene que estar viviendo este tipo de cosas. Y nos decías, justamente, Alejandro, que va a ser prácticamente muy duro hacer retroceder a Vladimir Putin. ¿De qué manera podría sacar sus fuerzas Rusia de Ucrania? ¿Cuál sería, a tu criterio, el acuerdo que tal vez convencería a Vladimir Putin a retroceder? Bien, en primer lugar, ¿por qué no, desde su punto de vista, lo que son las condiciones mínimas para su seguridad, que es la desmilitarización de Ucrania al nivel, por lo menos, de lo que es Finlandia, que tiene unas fuerzas armadas muy pequeñas, muy débiles, y no representan desde su postura una amenaza para ellos, de la postura rusa? Sí. Y Ucrania se viene armando en estos últimos años de manera convencional, significa sin armas nucleares, pero muy fuerte, con la opción de armas nucleares, y también la imposibilidad del ingreso a la OTAN de Ucrania. Bueno, y todas las repercusiones que están teniendo, recién poníamos una transparente, Charlie, con esto de que la FIFA lo baja a Rusia del próximo Mundial. Sí. Obviamente... La salida de Abramovich del Chelsea. Empieza a repercutir, a ver, que una guerra no repercuta en otros planos es una tontería, obviamente, Alejandro, lo que planteo, pero... La guerra se da en todos los planos. Por eso mismo. Y bueno, igual no debería repercutir las cuestiones políticas en las cuestiones deportivas. Me parece que es imposible que no se crucen. Complicado. Es que el deporte es política también. Sí, claro. El deporte es política. Y todo importa. Cuando estamos en un conflicto bélico, todo importa. Y el costo político, diplomático, cultural que está pagando Rusia es muy alto. Y frente a esto, yo lo analizo en términos estratégicos, en esto se están beneficiando los enemigos de Rusia, los enemigos mayores de Rusia, porque Ucrania está sufriendo hoy. Ucrania está sufriendo. Más allá de Ucrania, los enemigos y los rusos que se están complicando en sus finanzas. Esto de haber haber sacado a Rusia del SWIFT y también de que se haya depreciado el rublo en más de un 30%, todo eso está siendo problemático. Y yo no sé hasta qué punto a lo mejor esta gente, que son empresarios muy poderosos y que siempre hacen negocios a nivel internacional, puedan de alguna manera repercutir como que para Putin dé un paso atrás en todo esto, ¿no? Bueno, uno de los objetivos centrales de estas sanciones no solo es dañar la economía de Rusia, sino también generar movimientos o una debilidad, lo que se llama en estrategia alimentar las contradicciones, que son los problemas internos que pueda tener un país, alimentarlos para debilitar al sistema político, en este caso debilitar al gobierno ruso, que son los objetivos, porque están dañando a las empresas. De hecho, British Petroleum, una de las empresas occidentales de energía más grande del mundo, anunció que va a salir de su participación en Rosneft, que es una de las más grandes de Rusia. Alejandro. Un golpe fortísimo. Esperamos un segundito, porque mientras estamos hablando con vos, estamos viendo imágenes, videos que nos llegan de lo que es hoy esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, Monse. Por eso Acá lo tengo de fondo mudo, estoy viendo. No, está bien por eso, pero recién compartimos cómo un misil surcaba el cielo, obviamente, de Ucrania. Y ahora lo que vamos a ver a continuación es cómo un civil saca una bomba antitanque del medio de la ruta. Otra de las postales que nos están llegando en esta guerra, que gracias a la globalización, obviamente, y a la tecnología, nos llegan imágenes sumamente nítidas. A ver. Las compartimos. ¿Está con un cigarrillo en la boca? Sí, está con un cigarrillo. Bueno, imagínate una bomba en la mano que tenga un cigarrillo, lo de menos. No, sí, está bien, es buena tu apreciación, pero la verdad es que con qué temple, ¿no? A población civil a la hora, digamos, de tomar armas en el asunto y no cartas en el asunto, Alejandro. Bueno, es un elemento fundamental. Un comentario aparte de las imágenes mostraban, y esos no son ni de cerca los misiles importantes que tiene Rusia. Los que activó ahora son misiles balísticos que son, no sé, 100 veces más fuertes. Y portar ojivas nucleares, así que esperemos no ver ese tipo de imágenes. Y con respecto... Te pido un punto, porque tenemos una noticia de último momento que quiero compartirla también con vos y con todos los televidentes. Dale.
momento. Chiche y el equipo de Crónica HD vuelan hacia la guerra. Bueno, ha partido finalmente este vuelo que va en principio rumbo a París, Francia.